Muy buenas tardes a todas las personas que a través de Webex y Facebook Live se conectan hoy a la última actividad que teníamos en Riohacha programada para el mes de junio. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que de diferentes partes del país se conectan y que están muy al tanto de lo que va en Red Cultura. Contamos con la participación de Muriel Jiménez Ortega. Ella es historiadora de la Universidad de Cartagena, magíster en estudios de la cultura y doctorante en historia, profesora del programa de historia de la Universidad del Atlántico. Además, es miembro del Grupo de Investigaciones Históricas en Educación e Identidad Nacional y de la Red Nacional de Grupos de Memoria Histórica. Hoy estará compartiendo con todos nosotros su conferencia Las violencias del río Magdalena en la segunda mitad del siglo XX. A ti, Muriel, te damos la más cordial bienvenida a este espacio que esperamos sea de mucho agrado para todas las personas que hoy conectados con nosotros están aquí atentos a lo que nos vas a compartir. Bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes a todos y todas los que están hoy conectados en la transmisión. Mis agradecimientos al Banco de la República y al área cultural en su sede de Riohacha por esta invitación. Como lo has dicho, la conferencia de hoy se titula Las violencias y el río Magdalena en la segunda mitad del siglo XX, y no es más que lo que les voy a compartir hoy es producto de parte de los avances de mi investigación doctoral, que tiene que ver con los desarrollos del conflicto armado en el Caribe en la segunda mitad del siglo XX. Por momentos me voy a centrar en toda la zona del Magdalena, a ratos concentrado en el Magdalena Medio, que ha sido una zona muy conflictiva en los últimos años, hasta el día de hoy, pero que en general lo que vamos a hablar hoy atraviesa mucho de las realidades del Caribe, que conectan el río con nuestras zonas costeras, con nuestras fronteras y demás. Como se sabe, y bueno, sobre esto el Banco de la República además hizo una serie de ciclos de conferencia el año pasado alrededor de la importancia del río Magdalena en la vida y la historia del país, ¿cierto? Durante la colonia y durante el siglo XIX, durante inicios del siglo XX, el río Magdalena fue la arteria principal de comunicación del país, fue la principal vía de comunicación y estructuró la vida social, política de la República, ¿no? Porque permitía conectar la zona costera, eh, Mar Caribe, con la zona andina, ¿no? Y por ende con el comercio internacional. De allí su gran importancia. Eh, pero en esta ocasión, un poco las preguntas que hemos venido haciendo alrededor de qué empieza a ocurrir en el río Magdalena o alrededor del río cuando cambian las orientaciones económicas y cambian las orientaciones en el transporte, ¿no? Cuando ya el río deja de ser la arteria principal y empieza a ser reemplazada por el impulso modernizador de carreteras, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo se conecta esto con nuevas formas de violencia que van a enraizarse en todas estas zonas ribereñas, sobre todo donde desembocan los sures de la región, en la parte de Magdalena Medio, sur de Bolívar, ¿no? Como un escenario nuevo del conflicto armado, ¿no? ¿Cómo se conecta eso? ¿Cómo eso se correlaciona con los cambios históricos que se empiezan a tener lugar allí en ese momento? Entonces, un poco la organización de lo que quiero contarles hoy tiene que ver con esto. Primero vamos a dialogar un poco sobre cuáles son los antecedentes de esa relación entre el río, las guerras y la violencia. Luego, qué pasa a mediados del siglo XX, cómo cambia, cómo y por qué cambia ese lugar del río Magdalena en los destinos del país, qué efectos empieza a tener eso. Y allí luego viene un trabajo de caso muy específico, que tiene que ver con zonas como las del sur de Bolívar o Magdalena Medio, que de tener un lugar preponderante en la comunicación, el comercio, antes de la mitad del siglo XX, empiezan a ser zonas ahora rezagadas, olvidadas. Paradójicamente son zonas olvidadas o rezagadas, pero con muchos recursos naturales, ¿verdad? Que empiezan a generarse allí unas nuevas formas de organización social, con migraciones del interior del país, con formas de poblamiento disperso, con
formas de organización económica alrededor de las economías extractivas, y cómo eso empieza además a coincidir con el surgimiento de nuevas formas de violencia política a mediados de los 60, y cómo todo eso empieza a reconfigurar esta zona, ¿verdad? Como una zona en términos militares de alta intensidad. Finalizaremos para conectar todo esto, todo este recorrido con el conflicto reciente que atravesó con mayor intensidad toda la región, y cómo está conectado justamente con las lógicas de violencia, con las lógicas económicas que se empezaron a configurar alrededor de todos estos canales de comunicación por agua, que fueron olvidados en algún momento, pero que los actores ilegales empezaron a usar como principal mecanismo de comunicación y como principal mecanismo de control social para la generación de otro tipo de cultivos y demás. Para entender cómo llegamos al punto en que estamos hoy. Y al final un poco mostraré cómo también hay una serie de iniciativas de memoria que intentan un poco resignificar toda esa herencia de violencia alrededor del río, y que eso sirva para un poco repensar el lugar de importancia que el río Magdalena debería volver a tener en el país, según distintas comunidades, organizaciones y demás. Bien, entonces, ¿cuáles son los antecedentes de esa relación entre el río, las guerras y la violencia? Lo primero que hay que decir es que el papel preponderante del río en medio de las guerras tenía que ver, me voy a referir aquí al siglo XIX, con su lugar preponderante, con su lugar de importancia como arteria de comunicación. ¿Sí? Cuando solía ser la principal arteria de comunicación, pues también iba a ser un activo estratégico para la guerra, ¿no? Iba a generar ventajas económicas, se movía toda una vida de comercio alrededor de él, y pues también para efectos de una guerra es importante mover tropas, mover armas, ¿sí? Controlar poblados. El río va a ser ese gran mecanismo de comunicación y de control. Entonces, por ejemplo, durante la guerra de independencia fue esto, fue así también, fue un teatro importante que definía el poderío militar de las fuerzas en contienda. Quien controlaba el río podía ganar más fácil la guerra. El río también, de esa importancia, dependía la importancia de ciudades como Monpós, Magallanes, Cartagena, con la conexión con el canal del dique, ¿no? En el siglo XIX, en el marco de las guerras civiles del siglo XIX, un reciente trabajo del historiador Jairo Álvarez, por ejemplo, demuestra cómo el río Magdalena atraía a los grupos en combate, en el caso de la guerra de los 1000 días, y cómo también luchaban por su control, porque servía como medio principal para el comercio de armas y transporte de tropas. Entonces tenía un lugar estratégico, es decir, si el río es la arteria central de comunicación, conecta a la mayoría de las ciudades ribereñas de importancia con el centro del país, controlarlo pues claramente va a generarle ventajas estratégicas a los grupos en conflicto. Esto para el caso pues de las guerras civiles. Para el caso del periodo de la violencia, por ejemplo, también todavía en la década del 40, sobre el río Magdalena circulaban aún, había vida económica activa. Por ejemplo, el trabajo famoso de Orlando Fals Borda, Germán Guzmán y Eduardo Umaña sobre la violencia en Colombia, ellos allí reconstruyen cómo en el puerto, en Barranca Bermeja, el 9 de abril, se forma luego del 9 de abril la guerrilla liderada por Rafael Rangel, y ellos empiezan a operar a lo largo del río Magdalena, casi que a controlar el paso por el río, y las crónicas señalan cómo se volvió peligroso la navegación por el río Magdalena, cómo se hacían retenes, cuerpos de asalto que iban desde La Dorada hasta Puerto Wilches, ¿no? Porque justamente la movilización de embarcaciones y la vida económica que transcurre por allí va también a ser un activo estratégico en caso de protestas, bloqueos en esta época, ¿no? Hay trabajos también en el caso de Adriano Guerra, que revisa a partir de las crónicas de los navegantes del río, en el caso del 9 de abril, y señala cómo también fue un lugar, sobre todo en las ciudades portuarias, muy movilizado en el marco de los hechos del 9 de abril. Pero además quisiera mostrar acá una pequeña imagen de otros usos del río
Es una noticia de 1949 de un cadáver flotando en Magdalena cerca a Calamar. Va a ser también muy común en el periodo de la violencia bipartidista las historias, no solo rumores, no solo en el marco de la memoria, sino noticias, hechos reales de cuerpos en el río, producto de los enfrentamientos violentos en muchos de estos pueblos ribereños. Y digamos, de allí viene también mucho de la memoria de esta tragedia que ha atravesado el país en relación al río, también como un lugar donde van a tener los cuerpos y parte de la tragedia que ha vivido el país, ¿no? Para mostrarles allí esa pequeña noticia, sigo compartiéndoles acá. Entonces, todo esto revela que tempranamente el río Magdalena, en momentos de confrontación violenta, momentos de confrontación armada, fue un recurso estratégico cuando fue una de las arterias o la arteria más importante del país, ¿no? Es decir, ahí había una vida comercial, una vida social, había, bueno, ferrocarriles que conectaban con los puertos del río, braceros, ¿verdad? Organización obrera, ciudades como Barranca Bermeja, y una vida social articulada a través de esa vida comercial del río. Por lo tanto, los hechos de violencia anteriores a esta década del 50 van a tener unos efectos centrales en esa, o van a interrumpir parte de esa vida económica. Y en todo caso se trataron entonces de hechos de violencia en lapsos cortos, ¿verdad? En usos estratégicos del río, para el caso del siglo XIX, para el caso de la violencia. Pero cuando el río empieza a cambiar su lugar dentro del país en términos de importancia económica, a mediados del siglo XX, también empieza a cambiar el tipo de violencias que se empiezan a desplegar en él. Eh, sobre este punto es lo que empieza a ocurrir a mediados del siglo XIX, ¿sí? Cómo empieza a cambiar ese lugar del río en el país. Y bueno, sobre esto hay bastantes trabajos, digamos, diversos investigadores también del Banco de la República, entre esos Adolfo Meisel, ha rastreado cómo se da una reorientación de las políticas económicas tempranamente en el siglo XX, que empiezan a generar un rezago general para el Caribe, ¿no? Y esto se va a centrar, entre otras cosas, por eh, la preponderancia de los cultivos de café en el centro del país, por la inauguración del puerto de Buenaventura en el Pacífico, ¿no? Pero también por una apuesta modernizadora sobre las carreteras, ¿no? Empiezan, y sobre esto hay unos trabajos clásicos sobre ferrocarriles, sobre navegación a vapor, que empiezan también, que demuestran cómo a mediados del siglo XX empieza un poco a decaer los usos del río en términos para la navegación y los usos del ferrocarril. Tienen unas coincidencias. Cuando empieza el boom de las carreteras, sobre todo en la década del 60, empieza a perder auge ya la navegación en el río y a perder auge los ferrocarriles como, digamos, herramienta de transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen es de David Arango, se incendió en 1961, fue el último barco a vapor que transitó por el Plazo del Magdalena, que iba de Magangué a Barranquilla, que atravesaba toda esa parte del río Magdalena, y, por ejemplo, para las memorias de varios magangueleños es como el símbolo de cuando murió además la navegación por el río. El barco se incendió y se hundió allí en el muelle, digamos, de la ciudad de Magangué. Entonces, es también como coincide temporalmente con el, digamos, con la ausencia de toda esta vida económica alrededor del río. Las carreteras empezaron a reemplazar el río, los ferrocarriles, y pues ya la apuesta era conectar los centros urbanos con los Andes vía carreteras. Como se sabe, bueno, esto es un concepto de la gobernación de Bolívar en el 83, que ya establecía cómo toda el área del sur de Bolívar se encontraba, y hoy dicen, en condiciones de aislamiento básicamente por la carencia de vías. Esta reorientación de las políticas de transporte, de las políticas económicas a mediados del siglo XX va a hacer que todas estas zonas que antes se comunicaban por agua van a quedar desconectadas de los núcleos urbanos por tierra, ¿sí?
siempre, entre ellos van a ser comunicados por agua, pero su conexión con los centros urbanos o con los centros de producción va a quedar bastante desconectada y va a venir un profundo rezago de estas zonas. Entonces, sobre esta parte de la reorientación de las carreteras como prioridad por encima del río y los ferrocarriles, no olvidar además que en los 60 empieza la pavimentación de la carretera de la Cordialidad, en el 74 se termina el puente Pumarejo, es decir, en el Caribe además el auge de la carretera también fue muy notorio y hizo que progresivamente se terminara de anular esta vida que estructuraba la economía por el río. Eh, Bien, entonces lo que empieza a ocurrir en estas zonas es una paradoja, es decir, van a ser zonas bajo unos contextos de rezago, sobre todo a partir de la década del 60, muy rezagadas de sus capitales, pero con muchos recursos naturales. Entonces, es abandonado a su suerte a la orilla del río Magdalena, era la forma como describían algunas poblaciones en la prensa, algunos poblados del sur de Bolívar. Eh, Algunas dinámicas económicas de importancia, aunque siguieron teniendo allí vida, empezaron a generar unas lógicas de organización social distintas, propias de zonas de frontera interna, que serían propicias, generar condiciones propicias para que se insertaran nuevos órdenes sociales y a futuro nuevas formas de violencia. Por ejemplo, una particularidad, y aquí voy a poner unos casos del sur de Bolívar, que es lo que estoy trabajando, pero veremos cómo quizás hay unas coincidencias con procesos en otras zonas del Caribe, ¿no? Que tuvieron procesos similares de rezago político, económico, pero a la vez con grandes recursos naturales que permitieron que se generaran órdenes económicos y sociales casi que alternos, y fue la ilegalidad casi de la que terminó motivando las economías en estas zonas. O sea, desde la década del 40, como ha señalado el historiador Joaquín Viloria, los yacimientos de petróleo que estaban allí, en esa zona del sur de Bolívar, en esa zona colindante con el río Magdalena, empezaron a atraer, a ser un polo de atracción de personas de ese Magdalena Medio, sobre todo en un momento en que coincidía con la violencia bipartidista. Entonces hubo una migración importante de personas de Antioquia, personas de Santander, que empezaron a llegar a esta zona de Simití y San Pablo, ¿no? Huían de la violencia, a la vez buscaban mejores condiciones. Allí, otra característica curiosa, particular, que no suele tenerse en cuenta en estas lecturas, es que, por ejemplo, en esta zona había mayor disponibilidad de baldíos, de tierras sin título, menos existencia de latifundio, es decir, más tierra disponible también para toda esta mano de obra y todas estas migraciones, personas que venían también movilizadas por temas de violencia en este momento. Entonces, la mayoría de las personas venían de zonas afectadas de la violencia bipartidista. Hay unos mapas migratorios que también Falsa reconstruyeron en el clásico de la violencia en Colombia, en el censo del 51, censo nacional de 1951 también. Están como todas esas trayectorias vienen de zonas afectadas duramente por la violencia bipartidista que empiezan desde Magdalena Medio a sentarse en estas zonas de los sures de estos departamentos del Caribe. Eso también empezó a generar una nueva, como he dicho, unos nuevos marcos sociales, culturales y simbólicos de estos territorios, ¿no? Entonces tenemos territorios rezagados en las políticas económicas nacionales con recursos económicos importantes vía minería, vía petróleo, unas migraciones venidas sobre todo del interior del país y empiezan sobre todo a poblarse estas zonas con personas venidas de Santander. Entonces allí hay una confluencia de factores que empiezan a generar unas nuevas formas sociales allí distintas a las que existían antes. Eh, por ejemplo, para ejemplificar cómo se concebían los mismos habitantes de estos municipios la disponibilidad de tierra. Esto es una comunicación del Comité Conservador y Liberal en San Pablo en el 60. Decían, aquí lo que faltan son brazos para trabajar, falta gente para la tierra, sobra tierra para la gente, un poco para evidenciar la disponibilidad de tierra que había en ese momento, y si nos vamos al censo, por ejemplo, en 1960, lo confirma.
Si uno mira la línea de Simití tiene las mayores hectáreas de tierras ocupadas en título de todo Bolívar, ¿no? A diferencia de zonas como Montes de María, otras zonas donde tenían ganadería extensiva, donde había una caracterización central del latifund. Aquí tenemos sobre todo tierras sin título. Entonces tenemos tierras sin título, yacimientos de petróleo, mineros, momento de rezago, migraciones masivas, dificultades para ordenar estos territorios, ¿no? Hay un crecimiento además poblacional bastante importante. El caso del sur de Bolívar, por ejemplo, el crecimiento de Simití de 1938-1964, por ejemplo, la población se triplica y se cuatriplica, producto de todo este impulso migratorio, que es por eso digo paradójico, es decir, hay recursos naturales, hay yacimientos, pero no hay, digamos, órdenes sociales o políticos que logren estructurar esto de la mejor manera. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en el sur de Bolívar en este momento, zonas rezagadas combinadas con estas formas nuevas de orden social. Bien, acá sigue pasando todo esto que empieza a surgir en la zona del sur, empieza a asociarse al desorden, mucha migración, desorden social. La prensa empieza a cubrir eso como un fenómeno exclusivamente producto de esas migraciones de Santander. Se empieza a ver la zona como olvidada a su suerte, y además se asocia, como he dicho, todo esto a una invasión de santanderianos. En la segunda diapositiva dice: tuvo una nota de la prensa en San Pablo, con 22.000 habitantes, se encuentra olvidada y abandonada a su suerte a la orilla del río Magdalena. Su gente, que son campesinos en su mayor parte, el resto lo componen la invasión de santanderianos, que se dedican a las tardes calurosas, a la bebida alcohólica y a la pacha. Ahí se configuran todos estos nuevos imaginarios sobre estas zonas. Eh, Al tiempo que todo esto está ocurriendo en estas zonas, ya he dicho, con la paradoja del rezago, más economías extractivistas e ilegales, empieza a surgir otras formas de violencia, y otras formas de violencia política además, ¿no? Y tiene que ver con que la zona del Magdalena Medio termina siendo la zona donde surgen nuevas guerrillas como el ELN, y el accionar de estas guerrillas que nacen en Santander empiezan a extenderse, casi que aprovechando este rezago del río, es utilizado para su crecimiento, su expansión. ¿Sí? Si las zonas del sur tenían problemas de integración con los centros urbanos del Caribe, entonces zonas ribereñas, para los grupos armados va a ser en cambio un plus y una oportunidad. Eh, Acá empieza entonces a desenvolverse una nueva lógica de violencia política, grupos armados que intentan, bueno, hacer la revolución en toda la lógica de las guerrillas de la época de la década del 60, aunque inicialmente fue un accionar muy marginal, como lo dice Broderick, era, entre comillas, Elena, en los inicios una guerrilla pobre. Más que todo lo que se encuentra en la época son tomas de la caja agraria, tomas de pueblos, intentos extorsivos, secuestros, modalidades de pequeños golpes, rápidos despliegues, sobre todo un intento de tomar recursos, incluso quitarle armas a policía y ejército, porque estamos hablando todavía de unas guerrillas muy primigenias, pero aún así de primigenias empiezan a operar en una zona que empieza a tener todas las condiciones posibles para que estos proyectos armados logren tener anclaje. Hasta inicios de los 70 la respuesta militar fue bastante limitada, luego empieza a intensificarse el conflicto y empieza a volverse toda esta zona del Magdalena Medio, esta Puerto Boyacá y toda esa zona, como un teatro de verdad intenso e interrumpido del conflicto armado. Por ejemplo, según señalan diversos investigadores de la Universidad del Rosario, por ejemplo, dice que fue sobre un mapa del río Magdalena en el que un grupo de comandantes reunidos en base Tolemaida acuñaron el concepto de Magdalena Medio para reorganizar militarmente una zona que compartía muchas características en común. Eran zonas que que estaban marginadas de sus capitales, eran zonas que limitaban con el río Magdalena, eran zonas que tenían grandes migraciones internas, que tenían recursos mineros, petroleros y presencia inicial de agrupaciones armadas.
Entonces es una región que se empieza a imaginar en términos militares para el despliegue de distintas operaciones y para darle solución exclusivamente militar en este momento. Lo curioso es que se reorganiza la zona militarmente, pero administrativamente siguen dependiendo estos pequeños municipios pues, de sus departamentos. Entonces allí también eso ayuda a acentuar la fragmentación estatal sobre esta zona y claramente a profundizar ya los conflictos y el rezago que tenían. Bien. Entonces empieza a volverse la zona un teatro del conflicto armado, es decir, allí hay no solo violencia contraestatal, es decir, contra el Estado, sino también estatal o con la lógica contraguerrillera, pero también empiezan a generarse luego formas de violencia paraestatales. Y ahí se empiezan a desplegar una serie de lógicas militares nuevas en clave de combate que empiezan a combinar facultades legales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con estados de sitio para juzgar a los sospechosos de ser parte de la insurgencia, fuerza bélica, es decir, despliegue de contingentes de hombres para el combate y facultades administrativas. En muchos municipios de estos pueblos ribereños se nombraron alcaldes militares con el fin de definir esa zona, todas estas operaciones militares. Entonces, para efectos militares, todo esto pertenecía a la jurisdicción, caso del Magdalena Medio de Bucaramanga, pero en términos de inversión económica social se suponía que a sus respectivos departamentos, cosa que tampoco ocurría al tiempo. Bien. Si vemos el mapa de cómo empiezan a desplegarse luego las confrontaciones armadas, este por ejemplo es un pequeño cuadrito de las acciones bélicas en Bolívar por región. Siempre se ha creído, bueno, la zona mar donde hubo conflicto reciente también muy intenso fue Montes de María, que aparece allí en el gris, pero la línea fucsia corresponde a las acciones bélicas en el sur de Bolívar, sobre todo en la zona que está, bueno, cerca al río. Y ha sido, miren, en los 70 un accionar muy pequeño, un accionar todavía muy primigenio, pero es una zona que por las condiciones geográficas, económicas y del rezago que hemos mencionado, terminó volviéndose una zona favorable a diversos proyectos armados y es donde aún hoy, ¿verdad?, es zona interrumpida de conflicto y donde han tenido además lugar los mayores picos de intensificación del conflicto en los últimos años. Acá el gráfico va hasta 2016, no se ve todo bien, pero digamos, allí está. Entonces, esto empieza a acumularse también diversos conflictos en la zona y empieza ya en la década del 80, ya no solamente son las guerrillas del 70, las violencias y los conflictos sociales heredados del 60, sino que en los 80 empiezan a emerger toda una serie de nuevas formas de violencia, nuevos grupos armados que también empiezan a ubicarse justamente en estas zonas de fronteras internas. El caso de Magdalena Medio y el río Magdalena es uno, pero bajo esta misma lógica, zonas también rezagadas, casi que de fronteras internas de otros departamentos, empiezan a ser también objeto de presencia de estas estructuras. La Sierra Nevada podría ser otro ejemplo, ¿no? Las zonas del sur del Cesar, que también limitan con estas zonas de Santander, son un buen ejemplo. Entonces empieza ya a configurarse además un conflicto en la misma zona, con todas estas lógicas previas que hemos mencionado, mucho más intenso, ¿verdad? Con un crecimiento militar abismal, digamos, en el caso de las guerrillas paramilitares, y con el surgimiento y consolidación del narcotráfico como otro actor que entra en escena, ¿no? Entonces, aquí también los cambios en las lógicas de las violencias que empiezan a darse en esta época empiezan también a reconfigurar la misma noción de río y territorio. Ya no solamente es un medio, como lo veíamos en el caso de la violencia política de los 60 o de la violencia bipartidista o del siglo XIX, es decir, que el río es un medio para comunicarse, para mover tropas o para desplazarse, no, acá es un fin en sí mismo, ¿sí? Que tiene que ver con el control territorial de esas zonas, pero también lo que tiene que ver con los recursos que genera. Entonces, con el auge del narcotráfico, muchas de estas zonas construidas como fronteras internas
con el auge de los cultivos de coca, ¿verdad? Empiezan a tener además un interés como fin en sí mismo, un territorio controlado al margen del poder estatal, al margen, casi algunos autores hablan de Estado al margen, ¿no? Donde se generan unas lógicas distintas organizadas por actores armados ilegales. Hasta el día de hoy, esos fines y esos usos del territorio lo vemos hoy, ¿no? El control territorial en muchos de estos grupos armados es lo central. En el 87, cuando surge la segunda comisión de estudios de la violencia, esta zona, otra vez del río, aparece ya con mayor eh, definición como una zona donde ya se conecta de forma muy evidente la correlación entre los desequilibrios regionales, los desequilibrios económicos y los procesos de violencia en una zona de colonización, como ya mencionaba, que mostraban los censos tempranos desde mediados del siglo XX. Fue una zona que, así como fue colonizada inicialmente por todas estas olas migratorias venidas de Santander, luego las formas de colonización fueron variando y si vemos en el mapa luego fueron ganando terreno pues eh, las zonas para cultivo de cultivos ilícitos. Esto no solamente pasó en el sur, como ya he dicho, sino que otras zonas también de fronteras internas con débil presencia estatal también van a generarse a partir de todas estas lógicas. El caso de la Sierra Nevada es uno de ellos, el caso de algunas zonas de La Guajira también. Vamos a ver más adelante cómo se empiezan a construir unos corredores estratégicos a lo largo del Caribe. Bien, entonces, ya desde 1980 hasta el año 2000, toda esta zona a lo largo del Magdalena empieza a convertirse en un teatro del conflicto con múltiples actores armados, a la presencia inicial del ELN a finales de 1960, luego se instala la FARC en los 80, el ERP en el 90, finales de los 80, también se crean las autodefensas, por ejemplo, se crearon las autodefensas unidas del Magdalena Medio en esta zona que atravesaba el río, que también utilizaron un poco la misma lógica militar sobre el territorio que habían tomado, que había señalado antes que se organizó primero militarmente. Eh, y bueno, a mediados de los 90 además se operó otro proceso de intensificación, mayor expansión de los grupos armados en esta zona, ya más articulados pues a todas las economías ilegales de allí. Entonces el río Magdalena, sus poblaciones, sus localidades, aunque era marginal para los intereses del Estado, fue estratégico para los actores armados, quienes se volvieron articuladores de esa vida social y económica de la zona hasta hoy. Aquí también es importante señalar que aunque el rezago de la zona, luego producto de todos estos cambios en las políticas de transporte económicas de mediados del siglo XIX, generó unas condiciones propicias para el surgimiento de diversas violencias de otros órdenes sociales, no basta para entender todos los factores de permanencia de por qué hasta el día de hoy sigue siendo una zona altamente conflictiva. Es clave entender que también los actores armados, sobre todo a partir de los 80 acá, han encontrado en el control territorial de la zona una forma de mantener sus intereses y su guerra. El caso de la Troncal de la Paz es un buen ejemplo. Es decir, no solamente inicialmente ese rezago es producto de esa debilidad y ese abandono estatal, sino que también la presencia posterior de actores armados que empiezan a organizar esa vida, esas economías ilegales, les interesa impedir también esas nuevas presencias estatales, ¿no? Sí, los bombardeos sucesivos a esa Troncal de la Paz para evitar justamente esa interconexión interna, porque va en contravía de los intereses alrededor de esas economías ilegales, es una muestra de cómo también la pervivencia de estos factores que mantienen ese conflicto vivo ha estado muy estimulado por los intereses de estos actores armados, ¿no? Muchos de los saboteos en obras de infraestructura, las presiones sobre las poblaciones, tienen que ver con justamente mantener también la incomunicación, ¿no? Parte de que las lógicas de las economías ilegales se mantengan, ¿no? Entonces, eso por un lado, y lo que empieza a ocurrir en el año 2000 ya es una expansión de las dinámicas del conflicto. Esto es lo más reciente, el 97,
Ya vemos cómo miramos las zonas altas, acá cerca, zonas muy pegadas al río, pero también zonas cerca a la sierra. ¿Por qué? Porque empiezan a configurarse justamente unos corredores estratégicos. Hemos dicho, los intereses se reorientan, el control territorial empieza a tener mayor importancia, es conectar Río Magdalena, costas, Pacífico, pasando por todas las zonas que conecta con la cordillera de los Andes y con las zonas montañosas donde hay estos activos estratégicos, ¿no? Eh, Así que se termina de consolidar a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, sobre todo en esa década del 2000-2006, como un corredor estratégico del conflicto armado y de diversos actores armados, ¿no? Algunas van a ser regiones en disputas, otros, bueno, pero en general mantienen parte que la misma lógica de control territorial y del uso de estos circuitos de comunicación por agua, y por tierra a nivel montañoso para los fines de la guerra. Y por último quería mostrar cómo lo que les mostraba al inicio, yo les mostré una noticia del 49, pero los casos de cómo el río también ha sido testigo y teatro de la guerra en los últimos 50 años, y esta presencia de los cuerpos, mutilaciones y todos los horrores que han tenido cabida en el río, eh, han venido siendo resignificados en los últimos años, la iniciativa de Rutas del Conflicto, pero también hace algunos años las comunidades alrededor del río, desde San Pablo, Puerto Wilches, La Dorada, con el Centro de Memoria Histórica han empezado a hacer un trabajo de intentar reconstruir cuántos cuerpos fueron arrojados al río y cómo el río terminó siendo un escenario de la guerra, un escenario para desaparecer personas, para movilizar armas, para movilizar el horror, y cómo hoy, bueno, es un país que se piensa en paz, que empezaría por cambiar de esos usos del río, ¿verdad? Entre esos, que el río vuelva a ser un río para la vida, un río para la activación económica, es decir, toda una serie de iniciativas alrededor de la memoria que están teniendo lugar en esa zona, hoy con vista como una zona de memoria, o una zona de tragedia, pero que en los caminos que algunas comunidades han planteado para la paz, tiene que ver con justamente cambiar esos usos del río, ¿no? Entonces, para finalizar, para ir recogiendo las ideas planteadas, primero señalar que el río Magdalena en la segunda mitad del siglo XX se convirtió en un territorio de violencias, ¿verdad? Eh, con presencia de muchos actores armados, inicialmente apuestas insurgentes, pero también un centro de operaciones eh, militares y también un centro de operaciones para estatales o paramilitares Arturo, con una zona de control territorial con fines de economías ilegales en la zona, eh, que han generado intensificaciones del conflicto hasta nuestros días, y que todos esos cambios en la orientación y la importancia del río Magdalena en la segunda mitad del siglo XX incidieron y ayudaron a profundizar los rezagos de estas zonas que fueron aprovechadas por diversos actores armados, que habría decir que hoy esas lógicas de la guerra que están allí también hoy han contribuido a que el rezago se mantenga, ¿no? Casi que es una relación ahí de un círculo vicioso. Entonces, el río fue importante, tuvo una importancia para la guerra, para la violencia, lamentablemente para movilizar armas, hombres, como hemos dicho ya, para desaparecer personas, ¿verdad? Para realizar incursiones militares y para configurar órdenes alternos y formas de Estado al margen en estas últimas décadas, justamente porque fueron zonas que quedaron rezagadas en gran parte de la vida económica, política de los centros urbanos más importantes del Caribe en esas décadas. De esta manera, el río pasó entonces un proceso de transformación importante para la vida del país. Pasó de ser la principal arteria de comunicación y tener un lugar central a un progresivo abandono en la segunda mitad del siglo XX para finalmente convertirse en lo que se convirtió en las últimas décadas del 2000, que fue un teatro ininterrumpido del conflicto armado hasta nuestros días, ya no solo como medio, sino como fin en sí mismo, en la lógica de los actores armados y sus fines en la búsqueda del control territorial y sus recursos. La verdad, Muriel, muchísimas gracias por tu disertación sobre esta temática que
que la verdad muy interesante. Tocaste un tema pues de La Guajira y sí, estamos ahí como inmersos también en todo eso lo que ha acontecido, pero muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por el espacio que nos has brindado. Gracias a todas las personas que a esta hora se conectaron y nos estuvieron acompañando de diferentes lugares. Neiva, saludos a Valledupar, muchas gracias por conectarse y los invitamos a que sigan y se conecten con nuestras redes sociales de Banred Cultural para que puedan tener acceso a toda la programación. Si está interesado usted o alguno de sus amigos en ver nuevamente esta conferencia, aquí en la página de Facebook de Banred Cultural Riohacha estará montada para que puedan no solamente volver a verla, sino compartirla con las personas que ustedes consideren que les interesa esta temática tratada el día de hoy. Bueno, no siendo más, Muriel, a ti muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Jessica. Saludos a todos y a todas.